Una mañana fría, Carlos III, con aire insigne, se quitó el sombrero muy lentamente, bajó de su caballo con voz profunda y le dijo a su lacayo: "Ahí está, la puerta de Alcalá. Ahora es fea, cutre y molesta a la vista, pero nosotros la derrumbaremos y erigiremos una nueva que verá pasar el tiempo y será la mejor muestra posible de la gloria de nuestros reinos". Era el 9 de diciembre de 1759 y Carlos III, hijo mayor de Felipe V e Isabel de Farnesio, acababa de entrar en Madrid para ser coronado como nuevo rey de España. Se convertía así en el cuarto monarca de la dinastía de los Borbones, tras los reinados de su padre, Felipe V, y sus hermanastros Luis I y Fernando VI. Pero, a diferencia de todos ellos, Carlos III no llegaba a los mandos del imperio más extenso de toda la cristiandad como un completo novato, sino como un líder experimentado y con grandes dotes de gobierno. A sus 43 años, el sucesor de Fernando VI en el trono español contaba a sus espaldas con nada menos que 4 años al frente de los ducados de Parma y Plasencia, y otros 24 más como rey de Nápoles y Sicilia, reino aliado al sur de Italia en el que había puesto en marcha todo tipo de reformas y se había ganado a pulso el amor de sus súbditos, que lo habían despedido entre lágrimas. No era un mal historial para el nuevo líder de una España que llevaba un año sin rey y que había pasado el último siglo sometida a la autoridad de monarcas que habían terminado por desentenderse de sus obligaciones a causa de su desafortunada herencia genética, su debilidad y desequilibrio emocional o su locura total y absoluta. Con él, España abría las puertas a la Ilustración y al despotismo ilustrado, que con sus luces y sus sombras harían de Carlos III el Borbón más querido de toda la historia de España. Veamos el porqué. Carlos III, este hombre a una nariz pegado, ha pasado a la historia con el sobrenombre del político, dada su prudencia, su carácter tranquilo y sosegado y su entereza a la hora de afrontar las mayores dificultades, pero también como el cazador, a causa de su enorme afición por la caza, que practicaba todos los días de su vida, y como el mejor alcalde de Madrid, debido a las numerosas obras que llevó a cabo en la capital, en Madrid, para embellecerla y dotarla de las mejores instituciones e infraestructuras. En cuanto a sus relaciones personales, Carlos, el mayor orgullo de su madre, la hábil y astuta Isabel de Farnesio, estaba casado con María Amalia de Sajonia, 8 años más joven que él. Ahora bien, a pesar de tratarse de un matrimonio concertado, algo natural entre los nobles de la época, todo parece indicar que entre ellos hubo un amor real y sincero, tal y como demuestran las palabras de Carlos III, que a la muerte de su esposa, en 1760, llegaría a afirmar que ese había sido el único disgusto que su mujer le había dado en más de 23 años de matrimonio. En todo ese tiempo, Carlos III había sido siempre fiel a su esposa, una fidelidad que mantuvo también durante los 28 años que aún le restaban de vida, algo bastante llamativo en la época de los Reyes Destroyers, que por lo general pinchaban más que una avispa adicta a la nocilla. Por lo demás, Carlos era una persona extremadamente puntual, que seguía a diario una estricta rutina y que vivía obsesionado con la puesta en marcha de reformas que modernizaran el reino en todos los sentidos. Y en el plano de las relaciones, aunque no destacaba precisamente por su belleza, sí que sabía ganarse a la gente gracias a su carácter afable y modesto, ajeno a los lujos y las modas de su tiempo, hasta el punto de rechazar rotundamente los típicos entretenimientos de la época, como los bailes, la música o las corridas de toros. Vamos, que era muy campechano y muy cercano el hombrecillo. Coño, qué susto me has dado. Niño, ten más cuidado con eso, hombre. Y me dice, no, si a mí el dinero me da igual, yo hago vídeos porque me gustan. Le digo, como todos, no te joden. ¿Y qué hay de su forma de gobierno? Pues bien, como ya sabéis, Carlos III fue el gran representante en España del despotismo ilustrado, forma de gobierno que se define bastante bien en la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Vamos, reformas a tutiplén y todas ellas en busca del bienestar de la gente, pero eso sí,
Las reformas que yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera, pues al ser el rey de una sociedad analfabeta, debo actuar como un padre que protege los intereses de sus hijos, que ni saben lo que necesitan ni razonan lo suficiente como para llegar a entenderlo. You guys are in big trouble. Both of you guys are in big trouble. What? Daddy? Both of you guys are in big trouble. What, Daddy? Both of you guys are in big, big trouble. Yeah. Big trouble, Daddy? Big trouble. Y en parte no le faltaba razón, ya que si la madurez de un pueblo se mide por la fortaleza de su sistema educativo, la España del siglo XVIII en este sentido no estaba para tirar cohetes, pues más de un 80% de la población no sabía ni leer ni escribir. Pero si ustedes no saben leer, ¿cómo van a enterarse de ellas? ¡Qué gente! ¿Y quiénes fueron los responsables de este programa de reformas? Pues principalmente los 4 hombres fuertes de Carlos III, esto es, el marqués de Esquilache y los condes de Aranda, Campomanes y Floridablanca. Los 4 fantásticos. El marqués de Esquilache, ministro de Hacienda, llevó a cabo un gran número de reformas en el periodo comprendido entre 1759 y 1765, entre las que cabe destacar la creación de la Lotería Nacional, que vino fenomenal para llenar las arcas del Estado, entretener al pueblo y lavar la imagen de la monarquía al donar una parte del dinero a la beneficencia, la reorganización de las Fuerzas Armadas, la prohibición de llevar armas blancas y armas cortas de fuego, el cobro de impuestos a la Iglesia por sus bienes en desuso, la aprobación de la libre circulación de grano o el desarrollo de los programas de alumbrado público, pavimentación de calles, red de alcantarillado y recogida de basuras en la ciudad de Madrid. Estas y otras muchas reformas demuestran el ímpetu de Esquilache por modernizar el reino y su capital, pero la oposición de la nobleza y del clero, que se habían visto perjudicados por sus reformas, la imparable subida del precio del pan en un contexto de varios años consecutivos de sequía y su condición de ministro extranjero, pues no era español sino siciliano, sentaron las bases para su caída. Una caída que tuvo lugar finalmente en marzo de 1766, durante el motín de Esquilache, desatado a raíz de la aprobación de una ley que obligaba a sustituir el atuendo popular tradicional, la capa larga y el sombrero de ala ancha, por la capa corta y el sombrero de 3 picos. Esta medida no era un capricho del señor Esquilache que tuviera complejo de influencer y quisiera imponer una moda extranjera en España. Hola bebés, en caso de que nadie te lo haya dicho hoy, eres genial, increíble, inigualable, vales más de lo que crees y no tengas miedo de sonreír nunca, please. Sino que tenía el fin de reducir la delincuencia en las ciudades, al impedir que nadie se paseara por las calles con el rostro cubierto o con algún arma escondida bajo la larga capa. Sin embargo, fue el pretexto perfecto para que una muchedumbre enfurecida por la subida de los precios y manipulada desde la sombra por sectores de la nobleza y del clero, le montara a Esquilache un verdadero escrache que terminaría con el saqueo de su casa y, una vez comprobado que el siciliano no se encontraba allí, con el estallido de una manifestación violenta a las puertas del Palacio Real que acabó con decenas de fallecidos entre amotinados y miembros de la Guardia Valona. Ante estas circunstancias, Carlos III se vio obligado a ceder ante las peticiones de sus súbditos y a destituir de todos sus cargos al marqués de Esquilache, que veía así cómo sus intentos de reforma y modernización de España terminaban con un hasta nunca y no vuelvas, por parte de un pueblo que, en palabras de Carlos III, era como un niño que llora cuando se le lava. Niño, 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 es hora de bañarse. Niño, es hora de la diversión. Con la esponja nos lavamos nuestras partes y muy bien los talones. Y cuando yo me baño me siento bien y canto una alegre canción también. Jabón, agua y espuma no faltarán
mejores amigos ellos tres. Herido en su orgullo y enfadado por lo sucedido, Carlos III encargó a su ministro Campomanes la apertura de una investigación para encontrar a los verdaderos instigadores del motín. Y solo un año más tarde, en 1767, declaró responsables de todo a los jesuitas, que fueron expulsados del reino y todos sus bienes incautados por la corona. Jesuitas, por si no lo sabéis, es como se conoce popularmente a los miembros de la Compañía de Jesús, una orden religiosa fundada en 1534 por el vasco Ignacio de Loyola, que ha destacado siempre por su extrema fidelidad al Papa, por su labor humanitaria y educativa y por su importantísimo papel en la evangelización de América y de Extremo Oriente. Sin ir más lejos, el Papa Francisco es jesuita, más concretamente el primer Papa jesuita de la historia. El primer Papa de una orden religiosa que ha sido siempre muy polémica por sus rifirrafes con distintas monarquías y que a lo largo de los siglos llegaría a ser expulsada en diversas ocasiones de los principales reinos europeos. En el caso de la España de Carlos III, parece probable que los jesuitas tuvieran algo que ver con el motín de Esquilache, ya que se habían visto perjudicados por las políticas del ministro siciliano. Pero más claro parece aún que Carlos III aprovechó este contexto para tomar una medida que llevaba tiempo queriendo aplicar, dado el espíritu rebelde de esta orden que desde los tiempos de Felipe V se había opuesto a la política regalista de los Borbones, es decir, a las medidas de los reyes españoles para imponer su poder sobre la Iglesia católica. Una vez expulsados los jesuitas, los ministros de Carlos III aprovecharon las propiedades arrebatadas a esta orden religiosa para abrir un gran número de escuelas y hospitales, así como para emprender una importante reforma de la enseñanza, que tuviera en cuenta en sus planes de estudio los nuevos planteamientos y saberes ilustrados. Asimismo, con la ayuda de las sociedades económicas de amigos del país, asociaciones compuestas por nobles y burgueses que querían difundir los avances técnicos y científicos de la Ilustración, pusieron en marcha un gran número de reformas que se concretaron en un fuerte impulso de la agricultura, con la mejora de los sistemas de riego, la disminución de los privilegios de la mesta y la construcción de pantanos, el desarrollo de la industria textil y militar, la libertad de comercio con América, el reparto de tierras municipales, la reorganización del ejército, la repoblación de las regiones deshabitadas de Sierra Morena y el Valle del Guadalquivir, impulsada por Pablo de Olavide, la creación del Banco de San Carlos, actual Banco de España, o la construcción de una red de caminos de carácter radial que comunicara Madrid con el resto de la península. Y fue precisamente en Madrid, como ya hemos dicho, donde el ministro Campomanes y el arquitecto Sabatini continuaron la labor de Esquilache y construyeron grandes paseos, parques y avenidas, monumentos como la Puerta de Alcalá, Fuente de Cibeles o la Fuente de Neptuno, y edificios e instituciones de la talla del Museo del Prado, el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico o el Hospital de San Carlos, donde hoy se emplaza el Museo Reina Sofía. De este modo, la capital de España, que a la llegada de Carlos III en 1759 era básicamente una pocilga fea, sucia y miserable, donde los cerdos se paseaban a sus anchas y donde aún existía el famoso «agua va», que no era otra cosa que el aviso de un vecino de que iba a lanzar por la ventana la orina y las heces de toda la familia, tras casi 30 años de reinado, se había convertido en una ciudad completamente nueva, limpia y embellecida, que poco o nada tenía que envidiar ya a las grandes capitales europeas como Viena, Londres o París. Por otra parte, en lo que se refiere a la política exterior de Carlos III,
Hay que hablar primero de la Guerra de los 7 Años, que enfrentaría a dos grandes bloques de alianzas entre 1756 y 1763. En resumidas cuentas, fue una guerra de enormes proporciones, librada en diferentes áreas de Europa, Asia, África y América, en la que los enfrentamientos más destacados tuvieron lugar entre Prusia y Austria por el control de la región de Silesia, en pleno Sacro Imperio, y entre Francia y Gran Bretaña por la supremacía en Norteamérica y el control del comercio con la India. Durante los primeros años de la guerra, los bloques de alianzas estaban integrados, por un lado, por Gran Bretaña, Prusia, Portugal y varios estados alemanes, frente a una coalición formada por Francia, Austria, Rusia, Suecia, Sajonia, el Reino de Piamonte-Cerdeña, el Reino de Nápoles y Sicilia y el Imperio Mogol. No confundir con el Imperio Mongol de Gengis Khan, que es otro completamente distinto. ¿Y dónde está España?, os preguntaréis. Pues bien, la guerra se inicia en tiempos de Fernando VI, que como recordaréis es el rey de la paz, por lo que España se desliga por completo del asunto. Pero en agosto de 1761, Carlos III, preocupado ante la perspectiva de una derrota francesa en la guerra, que convertiría a Gran Bretaña en una potencia imparable en América del Norte, decide intervenir en el conflicto en apoyo de Francia, con la que firma el Tercer Pacto de Familia. Unos meses más tarde, las tropas españolas se lanzaban a la conquista de su reino vecino, Portugal, que gracias a la llegada de tropas británicas y en su ayuda, logró resistir el avance español hasta el fin de la guerra. Al mismo tiempo, las tropas españolas del Río de la Plata, lideradas por Pedro de Ceballos, arrebataban a Portugal la colonia de Sacramento, en el actual Uruguay, mientras que españoles y británicos luchaban encarnizadamente en distintos puntos de América y Filipinas, donde tendrían lugar varias batallas que significarían para España la pérdida de La Habana y Manila, dos de las colonias más importantes del Imperio Español que caían ahora en manos británicas. Este era el panorama para España el 10 de febrero de 1763, fecha de la firma del Tratado de París, en el que España se veía obligada a entregar Florida a Gran Bretaña a cambio de La Habana y Manila, que volvían a manos españolas, así como a entregar la colonia de Sacramento, ocupada durante la guerra, a Portugal. Si bien, eso sí, España obtenía de Francia toda la Luisiana como compensación por haberle prestado su apoyo en la guerra. A nivel internacional, la derrota de la alianza liderada por Francia y Austria en la Guerra de los 7 Años significaría principalmente la pérdida de todas las colonias francesas en América del Norte y la consolidación de Prusia como una nueva potencia en el centro de Europa, capaz de hacer frente de tú a tú, por primera vez en su historia, a la mismísima Austria. La Guerra de los 7 Años había terminado, por tanto, con la victoria de Gran Bretaña en América del Norte, que quedaba ahora repartida entre británicos y españoles. Sin embargo, en los años posteriores, la subida de los impuestos sobre las 13 colonias situadas al este de Norteamérica, sumada a la falta de representación de estas colonias en el Parlamento británico, llevó al estallido de la Guerra de Independencia de Estados Unidos entre 1775 y 1783. Era, sin duda alguna, la ocasión perfecta para que los Borbones españoles y franceses se tomaran la revancha. Así pues, durante buena parte de la guerra, franceses y españoles cooperaron con los rebeldes norteamericanos, a quienes enviaron tropas, armas y suministros, y lucharon directamente contra Gran Bretaña en múltiples frentes repartidos por Europa y América. Finalizada la guerra en 1783 con la firma del Tratado de París, las 13 colonias lograban la independencia, lo que suponía el nacimiento de los Estados Unidos, y España recuperaba Florida, Menorca y algunos territorios en América Central, pero no Gibraltar, que había resistido los ataques españoles y se mantendría en manos británicas, como ya sabéis, hasta el día de hoy. La política exterior española, dirigida por el conde de Floridablanca, había sido, por tanto, un éxito casi total, pero con su ayuda a la independencia de Estados Unidos,
también había sentado las bases para la independencia de las colonias españolas en América, que se rebelarían una tras otra solo unas décadas más tarde. Finalmente, en cuanto al resto de expediciones militares de la España de Carlos III, cabe hacer mención al desastre de Argel de 1775, una humillante derrota española al norte de África, y a las numerosas expediciones de exploración y conquista en diversos puntos de América y el Pacífico, en las que lo más destacado fue el descubrimiento de la isla de Pascua en 1770 por parte de Felipe González de Aedo y la conquista de varias islas en la Polinesia, que serían abandonadas unos años más tarde. Por último, para terminar con Carlos III, quizá os interese saber que fue este rey quien en 1770 estableció la Marcha Real como himno oficial de España, y también quien en 1785 seleccionó los colores de la bandera actual. En la España de los Austrias, entre 1516 y 1700, tanto los tercios como los buques de guerra habían empleado la bandera blanca con la cruz de Borgoña, que con la llegada de Felipe V se cambiaría por esta otra, con el escudo de armas de los Borbones. Sin embargo, en tiempos de Carlos III, tanto Francia como varios reinos y ducados italianos empleaban también una bandera blanca en sus barcos, de modo que, para evitar confusiones, Carlos III tomó la determinación de sustituir la bandera anterior por otra con unos colores más vistosos, el rojo y el gualda, que desde ese momento deberían llevar todos los buques de guerra españoles. A lo largo del siglo XIX, el uso de la rojigualda se hizo cada vez más común en diferentes contextos, hasta terminar por convertirse en la bandera nacional tal y como hoy la conocemos. Y ahora sí, el 14 de diciembre de 1788, a los 72 años, Carlos III fallecía en Madrid, de modo que su hijo, Carlos IV, se convertía en el nuevo rey de España con 40 años recién cumplidos. Carlos IV es una de las figuras más criticadas por la historiografía tradicional, a quien siempre se ha acusado de tener un carácter pusilánime, de desentenderse por completo de los asuntos de gobierno y de dejarse manipular por su mujer, María Luisa de Parma, y por su valido, Manuel Godoy. Más aún, ha pasado a la historia con el sobrenombre de El Cornudo, dando por ciertos los rumores que decían que su mujer se acostaba en secreto con su primer ministro y que ninguno de sus hijos era realmente suyo, sino de Godoy. Cierto es, no cabe duda, que Carlos IV fue uno de los reyes más mediocres de nuestra historia, y que su reinado terminó con la armada completamente destruida, el pueblo levantado en su contra y España invadida por los franceses. Pero ello tampoco justifica que demos por válidos todos y cada uno de los chismes y comentarios negativos de la época acerca de su persona. Y si no, que venga alguien y me diga que Juan Carlos I y este señor no comparten la misma sangre. En cualquier caso, para entender las bases del reinado de Carlos IV y sus desastrosas consecuencias para la España de las décadas siguientes, debemos comprender mínimamente qué sucedía en la Europa del momento. Y es que, solo unos meses después de la subida al trono de Carlos IV en España, en Francia estallaba la Revolución Francesa, un conflicto social y político de extrema complejidad que ponía fin a la tiranía de los reyes franceses y bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, daba inicio a una nueva era en la historia de la humanidad caracterizada por la lucha entre los partidarios del absolutismo y el antiguo régimen frente a los defensores de la soberanía nacional, las reformas democráticas y el fin de los privilegios de la nobleza y el clero. Entre otras muchas cosas, en la Francia de 1789 a 1795, los representantes del Tercer Estado, en su gran mayoría miembros de la burguesía, redactaron la primera Constitución Europea. Convocaron las primeras elecciones por sufragio universal, donde todos los varones mayores de edad tendrían derecho a voto. Establecieron el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, lo que significaba el fin de los títulos y privilegios de la nobleza y el clero, que tendrían que empezar a pagar impuestos como el resto del mundo. Y condenaron a la guillotina al rey Luis XVI y a varios miles de opositores a las reformas. Como os podréis imaginar, todas estas medidas escandalizaron a los reyes, la nobleza y el clero de las grandes monarquías europeas,
que dieron un frenazo a las reformas ilustradas de los años anteriores y en el caso de Austria y Prusia declararon la guerra a la Francia revolucionaria. Se trataba de evitar, fuera como fuera, la expansión de las ideas que habían llevado a la revolución en Francia. Y esto fue precisamente lo que pasó en España, donde el conde de Floridablanca, conocido por sus numerosas reformas en tiempos de Carlos III, dio marcha atrás a todo ese proceso modernizador, clausuró inmediatamente las cortes que había convocado para reconocer como sucesor al príncipe heredero, se quitó de en medio a ministros reformistas y a pensadores ilustrados como Campomanes y Jovellanos y cerró a cal y canto las fronteras del reino con Francia. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para Carlos IV, que en 1792 colocó en su lugar al conde de Aranda, aún más conservador, que solo duraría unos meses en el cargo, tras fracasar en su misión de salvar la vida al primo del rey, el hasta hacía poco rey de Francia, Luis XVI, que en enero de 1793 fue condenado en París a morir en la guillotina. ¡Quiero sangre! Y es ahora, con Floridablanca, Campomanes y Aranda fuera de juego, cuando irrumpe con fuerza la figura del extremeño Manuel Godoy, quien se había ganado la confianza de los reyes unos años antes y en muy poco tiempo había pasado de ser un simple guardia real a alcanzar el título de duque y ejercer como primer ministro de Carlos IV, con un poder prácticamente ilimitado. Y os preguntaréis, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo un guardia real que no tenía familiares ni amigos en la corte madrileña, puesto que era de Badajoz, y de tan solo 25 años, llegó a ocupar el puesto más importante de todo el reino? La respuesta la tenemos en una caída de caballo. Sí, una caída de caballo. Y es que resulta que en septiembre de 1788, 4 meses antes de ser coronado rey, el príncipe Carlos y su esposa se dirigían en su carruaje al Palacio Real de Segovia cuando uno de los guardias reales que les acompañaban en el trayecto, el joven Godoy, se cayó de su montura. Y debió de meterse un guarrazo tremendo, porque se hizo una herida considerable en la pierna. Pero haciendo gala de una enorme fuerza de voluntad, se levantó rápidamente del suelo, logró domar a su caballo y volvió a subir a su lomo para terminar el trayecto. Este acto de resistencia y valentía llamó fuertemente la atención de los príncipes, que un día más tarde le invitaron a su palacio para conocerlo en persona. Y el resto es historia. En tan solo 5 años, el joven pacense pasaría de guardia real a duque de la Alcudia, grande de España y ministro universal del rey Carlos IV. Regresamos, después de esta pequeña anécdota, a principios de 1793, cuando, con motivo de la ejecución de Luis XVI por parte de la Convención Nacional Francesa, España y Gran Bretaña se sumaron a Austria y Prusia y declararon la guerra a la Francia revolucionaria. Comenzaba así la guerra del Rosellón entre Francia y España, que tras la ocupación francesa del País Vasco y parte de Cataluña, terminaría 2 años más tarde con la firma de la Paz de Basilea, por la cual los franceses aceptaban retirarse de los territorios ocupados al norte de España a cambio de la colonia de Santo Domingo y de la restauración de las relaciones comerciales entre ambas potencias. España había sido derrotada en la guerra, pero las condiciones del tratado no eran del todo malas, y Godoy supo venderlas como una verdadera victoria, hasta el punto de ser recompensado por los reyes con el título de Príncipe de la Paz. Para que luego nos quejemos los extremeños de que nunca nos dan nada. No, ahora en serio, ponednos un tren decente, malditos. Un año después de este tratado, Francia y España firmaban el Tratado de San Ildefonso, por el cual se comprometían a ayudarse mutuamente en caso de guerra contra Gran Bretaña, la mayor enemiga de España en los mares y de Francia en el continente. Sin embargo, para desgracia de Carlos IV, las batallas navales contra Gran Bretaña entre 1797 y 1798 terminaron con una durísima derrota de la escuadra española frente al Cabo de San Vicente, con la pérdida de Menorca y la isla de Trinidad
y con la interrupción del comercio con las colonias americanas, lo que, unido a la epidemia de viruela y a las malas cosechas de esos años, provocó un enorme malestar entre la población española que empujaría a los reyes, temerosos ante una posible revuelta popular, a apartar a Godoy del gobierno. En 1798, por tanto, España estaba sumida en una fuerte crisis económica y para reducir la deuda del Estado, el nuevo primer ministro, Mariano Luis de Urquijo, puso en marcha la primera desamortización de la historia de España, es decir, la primera expropiación de tierras de la Iglesia por parte del Estado, para venderlas en subasta pública y emplear el dinero obtenido para pagar las deudas del país o financiar una guerra. Esta desamortización, que ha pasado a la historia como desamortización de Godoy, lo que no tiene mucho sentido porque por aquel entonces Godoy llevaba ya 6 meses fuera del cargo, significó la expropiación de una sexta parte de los bienes de la Iglesia española. Llegamos así al año 1800, cuando Napoleón Bonaparte, que solo unos meses antes había dado un golpe de estado en Francia y se había hecho con todo el poder, convenció a Carlos IV para que volviera a nombrar como primer ministro de España a Manuel Godoy, quien además recibiría el título de generalísimo de los ejércitos. En este segundo mandato, Godoy se quitó de encima a los ilustrados y reformistas que le habían ayudado en su primer gobierno para ganarse así el favor de la alta nobleza y de la Inquisición. Y en política exterior destacó por su papel como aliado de la poderosa Francia de Napoleón, que tenía en Gran Bretaña a su mayor enemigo. En este contexto, en 1801, Godoy lideró la Guerra de las Naranjas, una guerra exprés contra Portugal para satisfacer los deseos de Napoleón, decidido a acabar con el gran aliado de los británicos en Europa, que terminó tan solo 2 semanas más tarde con la rendición portuguesa y la firma del Tratado de Badajoz. Según este tratado, España devolvería a Portugal todas las plazas ocupadas durante la guerra, con la excepción de Olivenza, a cambio del compromiso portugués de cerrar sus puertos a los buques británicos y abrirlos a los barcos franceses. Las cosas marchaban realmente bien para Napoleón en Europa, y solo un año más tarde, en 1802, Francia y Reino Unido firmaban la Paz de Amiens, por la que Reino Unido se veía obligado a reconocer numerosas concesiones, incluida la devolución de Menorca a España. No obstante, al año siguiente la guerra se reanudó, lo que obligaría a España a enviar a su flota contra la escuadra británica para apoyar a los franceses en una serie de batallas navales planeadas por Napoleón con el fin de distraer a la Armada británica y enviar a sus ejércitos a invadir Reino Unido. Estas campañas de distracción en el mar desembocaron en la célebre batalla de Trafalgar de 1805, en la que una flota británica de 27 barcos, comandada por el almirante Nelson, logró una rotunda victoria frente a 33 navíos franco-españoles, que, a pesar de su superioridad numérica, eran menos maniobrables que los ingleses y tenían una menor cadencia de tiro. Ello sumado a la nefasta dirección de Villeneuve, el vicealmirante francés al mando de la escuadra franco-española, a la huida de 4 barcos franceses que serían capturados unos días después, y a la hábil estrategia del almirante Nelson, que atacó en forma de 2 columnas paralelas en perpendicular a la flota enemiga para cortar así la línea franco-española e impedir el auxilio de unos barcos a otros, nos da una idea sobre el porqué de esta abrumadora victoria británica que se saldaría con 23 barcos perdidos por el combinado franco-español y ni una sola pérdida para Gran Bretaña, y que marcaría el comienzo de un periodo de más de 100 años en el que nadie se atrevería a competir con Reino Unido por el dominio de los mares. Ahora bien, la batalla de Trafalgar no le había salido totalmente gratis a los británicos, pues su gran almirante, Horatio Nelson, vencedor de numerosas batallas en el mar Mediterráneo, el mar Báltico y el océano Atlántico, había muerto tras ser alcanzado por un proyectil enemigo. Y aquí quiero hacer una breve mención al cadáver de Nelson, que según parece fue introducido primero en un barril de brandy y después en otro de vino
para evitar que llegara podrido a Londres, donde habría de ser enterrado como un héroe nacional dentro de un féretro construido, no os lo perdáis, con los restos del mástil del buque insignia de la Armada de Napoleón. Unos años más tarde, el rey británico mandaría construir en pleno centro de Londres la famosa Trafalgar Square, donde se alza la llamativa columna de Nelson de más de 50 metros de altura. Pero volviendo a España, la derrota en Trafalgar había agravado aún más la crisis económica del reino, aislado ya totalmente de sus colonias americanas, lo que volvió a poner a Godoy en el punto de mira. El pueblo directamente lo odiaba, pues lo hacía responsable de la hambruna y la pobreza de esos años. Pero es que en la corte las cosas iban aún peor, pues a pesar de que los reyes mantenían su apoyo incondicional al extremeño, un grupo de la alta nobleza empezaba a conspirar con el príncipe Fernando, el futuro Fernando VII, para quitarse de en medio a Godoy y ocupar el trono de Carlos IV. Descubierta la trama, en octubre de 1807 los conspiradores fueron detenidos y posteriormente desterrados, con la única excepción del príncipe Fernando, que delató al resto de conspiradores, qué buen amigo eres, Fernando, y recibió el perdón de su padre. Y ahora, spoiler, alerta spoiler, mala decisión, Carlos IV, muy mala decisión. Mientras tanto, en Europa, Napoleón decretaba en 1806 el bloqueo continental del Reino Unido, de tal manera que quedaba totalmente prohibido para el resto de reinos europeos comerciar con los británicos, una decisión que no fue aceptada por Portugal, aliado del Reino Unido desde hacía siglos. La respuesta de Francia no se hizo esperar, y en octubre de 1807 firmó con España el Tratado de Fontainebleau, por el que Godoy y Napoleón acordaron la invasión conjunta de Portugal y la posterior división del reino en 3 pequeños territorios. La Lusitania Occidental, al noroeste, que quedaría en manos de Carlos Luis de Parma, un antiguo rey del norte de Italia al que Napoleón quería compensar el haberle quitado sus territorios, el centro de Portugal, que se usaría como moneda de cambio en un futuro tratado de paz con Reino Unido, y el Principado de los Algarbes, al sur del país, que sería controlado por Godoy y sus familiares. En solo unos días, las tropas españolas invadieron Portugal por el norte y por el sur, al tiempo que el ejército francés atravesaba la península, entraba en Portugal por Alcántara y se hacía con el control de Lisboa, la capital, solo un día después de que la familia real portuguesa y su corte hubieran abandonado el reino rumbo a Brasil. La conquista de Portugal había sido un éxito y se había logrado, como quien dice, en un par de días. Pero algo raro estaba pasando. Buena parte de las tropas francesas, en lugar de avanzar hasta Portugal, empezaron a ocupar diversas ciudades españolas, como es el caso de Burgos, Salamanca, San Sebastián o Barcelona. Sí, estaba pasando. Napoleón había convertido el Tratado de Fontainebleau en papel higiénico, pero no papel higiénico del de ahora, que se vale oro, sino del de hace un par de meses. Y había comenzado a conquistar España en secreto por la espalda a lo arbusto de Fortnite. De verdad, Napoleón, si estás viendo esto, que sepas que está feo. Está feo. Yo qué sé, si vas a hacer eso, por lo menos avisa, ¿no? Que es lo mínimo. Que es que hasta Voldemort, hasta el mismo Voldemort decía siempre: Harry es mío. Harry es mío. Vosotros id a por los demás, que ya me encargo yo de matar a Harry. Y Harry ya sabía que él no podía irse de paseo con Voldemort. Eso ya lo sabía Harry. Y por si acaso además tenía una cicatriz que si Voldemort se acercaba por cualquier motivo, empezaba a dolerle y ya sabía él que tenía algún problema. Y es que Sauron, el malo del Señor de los Anillos, si veía que caías en el error de ponerte el anillo, pues el tío te avisaba. No esperaba a que los secuaces fueran a por ti y él ocultaba la información. Ah, yo no le digo nada y así, mientras no se da cuenta, vamos a por él. No. Sauron decía: te veo, Frodo, te estoy viendo, no seas tonto, quítate el anillo porque vamos a ir a por ti. Y hasta Ash Ketchum, de Pueblo Paleta, que quería convertirse en el maestro Pokémon, antes de mandar a Pikachu a lanzarte una descarga eléctrica y freírte enterito, pues ya te decía: Impact Trueno. Impact Trueno.
Y tú ya sabías que lo que iba a venir ahora no era un látigo cepa, ni un pistola de agua, ni un placaje, era un impactrueno. Y tú ya, si podías, te defendías, pero tú ya venías avisado de lo que te iba a pasar. Pero ninguno de ellos te daba la mano, te decía, somos amiguis, y entraba por la puerta de tu casa para pisarte todo lo fregado y conquistarte hasta la cocina. No, Napoleón, si estás viendo esto, que sepas que está feo. Pues bien, Godoy no tardó en darse cuenta de lo que sucedía realmente. Así que en marzo de 1808 sacó a los reyes de Madrid y se los llevó hasta Aranjuez, para que, en caso de ser necesario, continuaran el viaje hasta Cádiz y de allí escaparan a América, tal y como habían hecho los reyes portugueses tan solo unos meses antes. Pero ¿recordáis que os dije que perdonar a Fernandito no había sido una buena idea? Pues aquí tenéis el porqué. Nada más, los reyes llegaron a Aranjuez, los nobles que se oponían a Godoy y querían al príncipe Fernando en el trono, comenzaron a contratar a un gran número de personas de los pueblos cercanos que comenzarían a manipular a la población de la villa y actuarían como elementos alborotadores de un motín popular dirigido contra Godoy y contra el rey. Finalmente, la noche del 17 de marzo de 1808, una muchedumbre dirigida por los nobles partidarios del príncipe Fernando asaltó el palacio de Godoy, saqueándolo hasta los cimientos, si bien el extremeño no aparecía por ninguna parte. Al día siguiente, ya sí, Godoy fue encontrado escondido entre unas alfombras del palacio, linchado por los amotinados y llevado hasta el cuartel de la Guardia Real, donde el propio Fernando intervino para parar el linchamiento y aprovechó el momento para exigir la corona de manos de su padre, Carlos IV. Carlos, que temía terminar igual que su valido, se vio entonces forzado a entregar la corona a su hijo, que se convertía así en nuevo rey de España con el nombre de Fernando VII. Sin embargo, mientras todo eso ocurría en Aranjuez, las tropas francesas, lideradas por el general Migat, seguían avanzando, hasta alcanzar Madrid 4 días más tarde. Una vez allí, se reunió con Fernando VII en calidad de aliado, pero se negó a reconocerlo como rey, ya que a Napoleón no le había hecho ninguna gracia lo sucedido unos días antes en Aranjuez. Este era el contexto cuando a finales de abril, Napoleón Bonaparte, consciente de la extrema debilidad de la monarquía española y tras haber recibido peticiones de ayuda tanto de parte de Carlos IV como de Fernando VII, decidió convocar al padre y al hijo en Bayona, al sur de Francia, donde llevaría a cabo su jugada maestra. Tras varias charlas con unos y con otros, el emperador francés obligó a Fernando VII a devolver la corona a su padre, Carlos IV, quien, acto seguido, tuvo que ceder la corona española a Napoleón, el cual, unos días más tarde, decidió pasársela a su hermano, José Bonaparte, que reinaría en España como José I entre 1808 y 1814. Este episodio tan peculiar, que pasaría a la historia con el nombre de las abdicaciones de Bayona, tenía lugar solo unos días después de que la población madrileña, enfurecida por el traslado de toda la familia real a Bayona, se lanzara a las calles a luchar contra los ejércitos franceses que controlaban la ciudad, lo que terminaría en una verdadera masacre que daría inicio a la Guerra de Independencia Española, que veremos detenidamente en el siguiente vídeo. Pues ya está, con esto por hoy hemos cumplido. Espero que con este vídeo tengáis una idea general acerca de los reinados de Carlos III y Carlos IV, dos reyes que, como hemos visto, compartían el nombre, la nariz y poco más. Un abrazo a todos, un saludo, hasta luego.